La mecánica que acabas de ver en pantalla es probablemente la mecánica más útil de todo Rocket League. Se llama Zen Touch y se utiliza para controlar esos balones en el aire que vienen muy rápidos. Con un simple toque haces que un balón envenenado sea fácil de controlar y una posible ocasión de gol a favor. Y es que hoy os voy a explicar cómo podéis hacer esta mecánica con 3 simples pasos. 1. El uso del air roll. 2. La posición correcta del coche. Y 3. El toque. Quédate hasta el final del vídeo para aprender esta pedazo de mecánica correctamente. Bueno, chavales, pues os voy a explicar cómo hacer el Zen Touch. El primer paso de todos, como he dicho, es el uso del air roll. ¿A qué me refiero con esto? A esto me refiero con saber utilizar correctamente el air roll. Porque obviamente puede ser que sepáis volar con el air roll y tal, pero una cosa es utilizarlo y otra cosa es utilizarlo bien. Tenéis un tutorial en este mismo canal de YouTube en el que os explico cómo utilizar correctamente el air roll. Pero para que no lo tengáis que ver entero y lo podáis hacer más o menos fácil para los que ya estáis un poco más avanzados, os lo explico rápidamente. Básicamente, si vosotros os fijáis en los jugadores profesionales, no siempre están utilizando el air roll automático en el aire. Digo air roll automático porque necesitáis el air roll automático. O sea, con el manual no llegáis a ningún lado. Tenéis que poneros el air roll automático. Si no lo tenéis, id a ver ese vídeo que os he dicho y aprenderéis a utilizarlo correctamente. Y una vez que tengáis ya el air roll automático y más o menos lo controléis, tenéis que saber que no siempre hay que utilizarlo. Si os fijáis en los jugadores profesionales, como estaba diciendo, ellos la mayoría de veces no vuelan con el air roll, solo hacen pequeñas correcciones en el aire. Pero la gran mayoría del tiempo en el aire no utilizan el air roll porque es una pérdida de tiempo y de boost. Al final, cuantas más vueltas des y más vayas hacia los lados, más boost vas a gastar. Entonces lo mejor es hacer un vuelo eficiente. ¿Y qué necesitas para hacer un vuelo eficiente? Volar rápido y hacer pequeñas correcciones con el air roll, pero casi ninguna, vamos. De hecho, si una bola te venía así botando, por ejemplo, y tienes que ir, la mayoría de jugadores profesionales no utilizarían ese air roll que yo acabo de utilizar. Probablemente harían así, volarían tope de ñusco y luego hacen así y le dan fuerte. Probablemente. Por ponerte un ejemplo, a lo mejor este no es el mejor ejemplo del mundo, pero para que veas que los jugadores profesionales no utilizan el air roll como lo utiliza la gran mayoría. Y esto te lo digo porque para hacer el Zen Touch vas a tener que prepararte muy bien la posición del coche, que ese es el paso 2, ahora vamos a ello. Pero vas a tener que prepararte muy bien el coche porque hay que tener el coche en una posición exacta, si no, no te va a salir. Y para eso necesitas un buen control del air roll. ¿Cómo puedes mejorar tu air roll? Pues yo lo que suelo decir es que te pongas desde esta esquina de la portería y vayas hacia la otra utilizando el air roll. Como yo acabo de hacer aquí. Y así todo el rato. Y luego que te pongas aquí desde el centro y digas abajo derecha. Pues abajo derecha. Y así todo el rato. Y una vez que tengas esto controlado, te vienes aquí, vienes a training, vienes a aéreo y vas a all star. Y aquí practicas a volar las bolas. Pero intenta volarlas utilizando lo mejor posible el air roll. Intentando que todos los giros que hagas sean con un sentido. Yo, por ejemplo, tengo la manía de hacer un giro al principio siempre, pero veis que al final no sigo utilizando air roll. Solo le doy, pues al principio, porque tengo esa manía, no sé por qué, de despegar haciendo un de esto. Pero después ya no, después le doy normal. Pues eso es lo que tienes que ir intentando y ya está. Y no sé, y le das lo más fuerte que puedas, intentas marcar, intentas no sé qué, que vaya sin bote, y así vas a controlar el air roll. Una vez que tengas el air roll controlado, puedes pasar al paso número 2, la posición del coche. Y con posición del coche me refiero a la posición del coche justo antes de hacer el Zen Touch, porque vas a necesitar poner el coche de una manera en concreto, que es esta de aquí, ¿vale? Así vas a tener que poner el coche. Tal cual así, en el aire. Lo vas a tener que tener así siempre. Bueno, siempre, justo antes de darle la bola. Justo antes de darle la bola vas a tener que tener el coche así. En esta posición, en estos grados, en esta inclinación, así, tal cual. Es así. Y bueno, en verdad este paso es eso, literalmente. O sea, es que no es nada. Es simplemente que practiques el tener el coche así. Que puedas tener el coche así. Mira, te tienes que poner así como si tú fueses la bola para ver con qué parte del coche le darías. Ahora mismo, si viniese la bola, yo le doy con la esquina. ¿Veis que le daría con la esquina? Pues para el Zen Touch ya veréis luego cómo hay que darle, pero no hay que darle con la esquina. Pues ¿veis cómo le daría, no? Le daría con la esquina esa con el faro este, con el que hay aquí. O sea, me lo tapa el menú, pero con el faro que hay aquí. Pues le daría con eso. Y por último, el paso 3 es el toque. Y para hacer el toque bien hay que juntar las dos anteriores. Hay que utilizar bien el air roll y hay que utilizar bien el posicionamiento del coche. Porque si os fijáis, yo por ejemplo cuando hago el Zen Touch en este mapa personalizado, que os lo dejaré en la descripción, y bueno, también estará saliendo en pantalla el código, pues yo en este training personalizado, por ejemplo, nunca utilizo air roll al principio. ¿Habéis visto cómo lo he hecho? Yo cuando voy a hacer el Zen Touch no utilizo air roll. Mirad,
Utilizo aquí un poco y aquí al final. Utilizo aquí un poco y aquí al final. Y diréis, vale Leo, pero explícame cómo hago el toque. Vale, te digo. Tú cuando tienes el coche así, en esta posición, tú lo que quieres no es darle con la esquina, sino que le quieres dar con el morro del coche. Tienes que hacer como una almohada a la bola. Tú tienes que hacer que la bola pase por todo el morro. Mirad, así como tenemos el coche. Imaginaos el coche en el aire ahora mismo. Desde arriba a la izquierda hasta arriba a la derecha tiene que ir el coche. O sea, la bola, por el coche. ¿Y eso cómo lo haces? Pues desde la posición que te he dicho, utilizando el eye roll mientras le das a la bola. Entonces te queda este efecto de aquí. En plan, real. Si tú pones el coche así y utilizas eye roll mientras le das a la bola, te sale el Zen Touch. Mira. Pongo el coche así y utilizo eye roll mientras le doy. Pongo el coche así y utilizo eye roll mientras le doy. Pongo el coche así, utilizo eye roll mientras le doy. Y literalmente es eso el Zen Touch. O sea, es así de fácil. Es que os lo juro que es mucho más fácil de lo que parece. Y también lo que podéis hacer cuando tengáis el coche así, si veis que la bola viene muy fuerte, podéis tirar el coche un pelín para atrás. ¿Sabes? O sea, si tenéis el coche así, pues lo tiráis un pelín para atrás. El morro lo tiráis un pelín para atrás. Como para hacer aún más almohada. Entonces, si juntáis todo eso, os quedará una cosa así. Bueno, ahí justo no me ha salido. Pero así. Porque tiras el morro un poco para atrás y lo acompañas con el eye roll. Y ya os digo que esto es cuestión de que vosotros practiquéis. O sea, yo no os puedo decir exactamente cómo tenéis que hacerlo porque cada persona tiene su manera de hacer las cosas. Pero es así, ¿vale? La teoría, el cómo se hace es esto. Es poner el coche en esa posición y utilizar el eye roll mientras le das a la bola, ¿vale? Y sobre todo, no hagáis giros antes de ir al Zen Touch. O sea, mirad, si yo intento aquí hacer mazo de giros se me complica que flipas, se me lía, ¿vale? Lo mejor es que hagáis un vuelo recto, eficiente y ya está. Y eso no solo sirve para Zen Touch, sino para cualquier vuelo que queráis hacer. Tenéis que intentar hacer el vuelo más eficiente que podáis. O sea, no os compliquéis en serio en el aire. O sea, no os pongáis a hacer vueltas que no tengan ningún sentido porque no... Solo se os va a desviar el coche y no... Vais a perder boost, vais a perder velocidad. O sea, no tiene sentido. Así que lo que tenéis que hacer es lo que os estoy diciendo yo. Ponéis el coche así y mientras le dais a la bola utilizáis el error. Y sale esto. Es que sale solo, chavales. Es que os lo juro que si hacéis eso, os lo juro que le dais el toque. El coche así. Utilizáis eye roll mientras... Es que el movimiento es este. Hacéis esto y os sale Zen Touch. Os lo juro. Mirad. ¿Lo veis? Es que es literalmente eso. O sea, sé que a lo mejor os da rabia verme hacerlo tan bien, pero también os tengo que decir que yo llevo practicando este toque. No sé cuánto tiempo llevo practicándolo. O sea, llevo un mes cada día en stream metiéndome mínimo 30 minutos a hacer esto. Así todo el rato. Estoy 30 minutos haciendo esto. Bueno, 30 a lo mejor no. Al principio a lo mejor sí que estaba 30. Ahora ya no, ahora estoy 10. Pero estoy a lo mejor 10 minutos de stream haciendo todo el rato esto. Todo el rato. Y no fallo ninguno prácticamente. Bueno, ahora sí que estoy fallando porque llevo todo el día sin jugar y estoy un poco de esto. Pero de normal no suelo fallar casi ninguno. La verdad. Así que lo que tenéis que hacer sobre todo es practicar muchísimo, ¿vale? Tenéis que practicar como unos animales. O sea, en serio, no paréis nunca de practicar. No paréis nunca de practicar. Tenéis que estar todo el rato. Y obviamente tampoco es... O sea, tampoco os saturéis, ¿vale? Es normal que no os salga al principio. O sea, es difícil, hay que tener mucho control de coche y mucho control de balón. O sea, en serio, no os preocupéis si nos sale porque hay que ir a la bola a la posición exacta. O sea, tenéis que hacer que la bola literalmente dé justo arriba a la izquierda del coche. El primer toque tiene que ser justo arriba a la izquierda. Y el último, porque aunque vosotros no lo veáis, en el Zen Touch hacéis como varios toques, como con el morro, en plan haces, pues eso, haces como... ¿Sabes? Haces como una almohada a la bola. Como que acolchas la bola. Como en el fútbol cuando la pinchas. ¿Sabéis en el fútbol cuando literalmente la bola viene tope de arriba y haces como... Pues lo mismo. Es lo mismo, lo único que con un coche. Es lo mismo. Haces así y la pinchas. Es que es lo mismo, te lo juro. Y mira que a mí no me gusta el fútbol, ¿eh? Pero mira, ahí tenéis una buena comparación de cómo sería, ¿vale? Tenéis que tirar el coche un poco para atrás, tirar el morro un poco para atrás mientras utilicéis el eye roll. Y entonces se os quedará perfecta. Pero esto también es cuestión de práctica, ¿vale? Vosotros con el tiempo pues ya iréis viendo de cómo
Pues ya iré viendo cómo lo podéis hacer mejor, cómo es más cómodo para vosotros. O sea, es que al final tenéis que guiaros por sensaciones. ¿Sabes? Tú cuando haces una mecánica nueva te tienes que guiar por cómo te sientes haciéndola de esta manera, pruebas a hacerlo de otra manera. De hecho, el Zen Touch, así como dato curioso, también se puede hacer con el morro del coche. O sea, con el morro en plan, con la parte de abajo. Mirad, podéis hacer así. Pero es un poco más mierda, pero también se puede hacer. También se puede hacer con el lado. Cosas que uno aprende. Cosas que uno aprende. Mirad. Claro, porque realmente hago lo mismo. O sea, hago así y tiro la parte del lado para atrás. O sea, realmente se puede hacer con cualquier parte del coche. Lo único que con el morro es lo más fácil y lo más cómodo porque se te queda súper bien el coche después de hacerlo. Mirad. O sea, literalmente, si lo aprendes a hacer bien, mirad cómo se os queda la bola. Es que es un caramelito. En plan, se os queda, vamos. Si tienes buenas mecánicas, después, vamos, puedes hacer lo que quieras. Porque mira cómo tienes. Mira cómo la tienes. Se te queda, vamos. Perfecto. Por eso he llamado el vídeo que esto... Por eso le he puesto de título al vídeo que es la mejor mecánica del mundo. Porque os lo juro que para mí es de las mejores mecánicas de Rocket League. Así que eso es el tutorial, chavales. Resumen rápido. Primero tenéis que aprender a utilizar bien el iRoll. Si no sabéis cómo hacerlo, mirad el vídeo que tenéis en mi canal de YouTube de cómo aprender a utilizarlo bien. Si no, con lo poco que os he explicado aquí ya os sirve. El segundo paso, que es el más fácil, es la posición del coche, que es esta de aquí. Así tiene que ser, ¿vale? Así. Y el tercero, que es el toque, que es hacer esto y justo cuando vas a tocar la bola, utilizar iRoll mientras le das a la bola. Y ya está. Y te sale esto de aquí. ¡Pup! Ya está. Ahí lo tienes. Eso es el tutorial, chavales. Simple y sencillo. Si tenéis cualquier duda, me lo podéis decir en los comentarios. Y eso, chavales, pues hasta aquí el vídeo. Como he dicho, si tenéis cualquier pregunta, si tenéis cualquier cuestión que me queráis hacer, me lo podéis decir en los comentarios, os estaré leyendo. Y si entre vosotros os queréis contestar también de alguna duda que tengáis, pues adelante. En la descripción tenéis el training pack que yo utilizo para practicar el Zen Touch, porque la verdad es que es bastante prime. Y nada más que decir, si te ha servido el vídeo, pues suscríbete al canal, que me apoyas muchísimo. Déjame en comentarios qué te ha parecido mi explicación. He intentado explicarme lo mejor posible. Y es difícil explicar mecánicas, la verdad, no os voy a mentir, es difícil explicar mecánicas, o sea, es chungo. Porque es algo que yo tengo tan interiorizado que me cuesta como analizar el cómo lo hago, pero bueno, se puede. Espero que se haya entendido. Y nada más que decir, muchas gracias por el apoyo, seguidme en Instagram, que por ahí aviso de todo lo que hago, y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos, chavales, gracias por el apoyo, sois todos unos grandes, y suscribiros al canal. Suscríbanse, no me sean perros. Chao.